Desde los primeros rayos del sol hasta el caer de la noche, Felipe era una figura incansable de bondad y dedicación. Criado en el austero ambiente de un orfanato, la vida le había enseñado a persistir incluso frente a las adversidades más difíciles. Sin la presencia de padres u otras figuras familiares, Felipe aprendió a confiar en su propia fuerza y a creer en su poder para moldear su propio destino. Desde que podía recordar, Felipe soñaba con crear algo que perdurara, algo tangible que pudiera señalar y decir, yo construí esto. Encontró ese propósito en la construcción civil, un oficio que no solo exigía un esfuerzo físico increíble, sino también una mente perspicaz para resolver los rompecabezas diarios de la ingeniería. Cuando cumplió 20 años, aunque todavía era un joven inexperto, Felipe ya se destacaba entre los demás trabajadores de la construcción. Cada día en la obra era una página en blanco, una oportunidad para aprender y perfeccionar sus habilidades. Podía estar cementando un cimiento, nivelando una pared o incluso dibujando planos rudimentarios para un nuevo proyecto. Sus compañeros de trabajo pronto notaron la energía que Felipe aportaba al sitio de construcción. No solo realizaba sus tareas con diligencia y cuidado, sino que también siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, ya sea pasando una herramienta, cargando materiales pesados o compartiendo un refrigerio durante el descanso. Con el tiempo, se convirtió en una figura central en el equipo, respetado por su ética laboral y querido por su naturaleza generosa. La carrera de Felipe en la construcción civil apenas comenzaba, pero incluso en ese momento inicial, era visible que estaba abriendo un camino prometedor. Sus habilidades, dedicación y bondad inquebrantable lo distinguían, y no importaba cuántos desafíos le presentara la vida, estaba decidido a construir algo duradero, un legado de concreto y acero, reflejo de su inquebrantable fuerza de voluntad. Un día, mientras Felipe regresaba de un agotador día de trabajo, notó una conmoción por delante. Una figura frágil yacía en el suelo, rodeada de jóvenes engreídos y risueños. El corazón de Felipe se apretó cuando reconoció a la figura encogida como Gabriel, un indigente local. Los jóvenes parecían haber elegido a Gabriel como blanco de su cruel diversión. «Oye, esa no es forma de tratar a alguien». El grito de Felipe resonó fuerte, haciendo eco en las paredes de los edificios vecinos. Los jóvenes se voltearon, sorprendidos. Felipe se acercó, con una mirada decidida. Deberían avergonzarse, atacando a alguien que ya tiene tan poco. El enfrentamiento asustó a los jóvenes, quienes huyeron dejando a Gabriel atrás. Felipe se arrodilló junto a Gabriel, ofreciéndole una mano solidaria. ¿Estás bien, Gabriel? Gabriel, con ojos cansados y agradecidos, asintió lentamente. Gracias, Felipe, murmuró con voz ronca. En los días que siguieron al brutal ataque, Felipe se encontró regresando al lugar donde estaba Gabriel. A diario, llevaba un poco de comida caliente envuelta en un paño limpio. Este gesto, aunque simple en su ejecución, llevaba consigo un gran peso y significado. Era una luz en medio de la penumbra de la vida de Gabriel, una mano extendida que lo ayudaba a mantener la cabeza fuera del agua. Gabriel, en medio de la desesperación de su situación, se sentía continuamente conmovido por la generosidad de Felipe. En un día particularmente frío, mientras se calentaban alrededor de una pequeña fogata, expresó su gratitud. «Yo, no sé cómo agradecer, Felipe», murmuró, sus palabras vacilantes por la emoción. «Prometo que algún día, de alguna manera, te lo devolveré». Luego, compartió fragmentos de su vida antes de estar en la calle. «No siempre viví así, ¿sabes? Vine del interior, soñando con un futuro mejor en la gran ciudad. Pero las cosas», hizo una pausa, con una mirada distante en sus ojos, «no salieron como lo había planeado». Para Felipe, sus acciones eran simplemente lo moralmente correcto. Era incapaz de mantenerse indiferente ante alguien que estaba pasando por dificultades. Sin embargo, para Gabriel, estos gestos altruistas de Felipe eran como un salvavidas en medio de un mar tormentoso de desesperación. Una serie de actos de bondad que se convirtieron en un faro de esperanza en sus días más oscuros, un impulso fundamental para su futuro, aunque aún incierto. 3 años después de haber conocido a Gabriel,
Felipe, una vez solo un mero obrero en la vastedad de los sitios de construcción, ahora emergía como el encargado de coordinar el complejo ballet de ingeniería y mano de obra que era la construcción civil. Sobresalía por su habilidad para liderar, no por la autoridad que imponía, sino por la camaradería y el apoyo que brindaba a su equipo. A pesar de haber ascendido en su carrera, Felipe nunca permitió que su ego se inflara, seguía siendo un hombre humilde y empático. En esta nueva etapa de su vida, su camino se cruzó con el de Micaela, una arquitecta excepcionalmente talentosa que tenía una visión tan aguda para los detalles como un halcón tiene para su presa. Su pasión por el diseño era tan intensa que parecía casi contagiosa, algo que capturaba la admiración de Felipe, aunque nunca lo expresara verbalmente. Al principio, sus interacciones eran como dos imanes de polaridades opuestas, repeliéndose con sus visiones en conflicto. Felipe, este pilar necesita refuerzo. Soportará la mayor parte del peso del edificio, insistía Micaela, con determinación brillando en sus ojos. Y Felipe, con un suspiro frustrado, respondía, Micaela, la carga se distribuye de manera equitativa. Reforzar solo un pilar no sería el método más eficiente. Contrariamente a las expectativas, esas tensiones no eran obstáculos insuperables, sino el combustible para una llama creciente. Con el tiempo, las discusiones dieron paso a conversaciones, los malentendidos se transformaron en comprensión y las diferencias de opinión florecieron en amor. Los colegas que habían presenciado el baile inicial de confrontación entre Felipe y Micaela no pudieron contener la risa al ver el cambio en su relación. Siempre supe que esas discusiones terminarían en romance, comentaba uno de ellos con una sonrisa traviesa. Nada como un buen debate para encender la pasión, ¿verdad? Y así, entre moldes de concreto y vigas de acero, surgió un amor inquebrantable y profundo. Felipe y Micaela se convirtieron en un testimonio de que, incluso en medio de diferencias y desafíos, es posible construir un amor tan sólido como la estructura más robusta. A medida que pasaba cada día, el amor entre Micaela y Felipe se profundizaba, como una planta bien cuidada que crece bajo el constante sol y la nutritiva lluvia. Los lazos que una vez se forjaron en el calor de las discusiones laborales ahora se fortalecían con la ternura de gestos amorosos, con sonrisas compartidas, miradas cómplices y risas contagiosas. Juntos, soñaban despiertos, tejiendo planes para el futuro como quien dibuja el plano de una casa. Hablaban sobre proyectos que deseaban construir, lugares que querían visitar e incluso la familia que pretendían formar. En sus momentos más íntimos, Felipe llegó a confesarle a Micaela, «Eres el proyecto más importante de mi vida, Micaela. Todo lo que he construido y lo que aún construiré no se compara a nosotros». Tan solo 3 años después de haberse conocido entre bosquejos y vigas de acero, Felipe y Micaela se casaron. La ceremonia fue sencilla pero significativa, llevada a cabo en el mismo lugar donde se conocieron, el sitio de construcción que ahora albergaba un majestuoso edificio, testigo de su amor y dedicación. Felipe sentía como si estuviera viviendo un sueño. Su vida, que comenzó con tantos desafíos, parecía finalmente encontrar su equilibrio. Amaba a Micaela con todo su corazón y se sentía orgulloso del rumbo que estaba tomando su carrera. La construcción civil, que una vez fue un medio de supervivencia, ahora era un escenario para su amor y pasión. Con Micaela a su lado y la certeza de un futuro prometedor en su carrera, Felipe se sentía en la cima del mundo. Cada amanecer era una promesa de felicidad, cada atardecer un recordatorio de un día exitoso. La vida, como una carretera recién pavimentada, parecía extenderse frente a él, lista para ser explorada. La felicidad que Felipe experimentaba era tan brillante e intensa como el sol del mediodía. Sin embargo, esa luz fue repentinamente eclipsada por una cruel e inesperada tormenta. Apenas 2 años después de su matrimonio, una tragedia se abatió sobre Felipe, dejándolo en la oscuridad. Micaela estaba trabajando en un proyecto monumental, un proyecto que amaba pero que consumía cada chispa de su energía. La arquitecta estaba tan apasionada por lo que hacía que a menudo olvidaba cuidar de sí misma. Las noches de insomnio se volvieron rutina mientras buscaba la perfección en cada detalle del edificio que estaba diseñando. «Amor, necesitas descansar», suplicaba Felipe, observando con preocupación cómo Micaela consumía taza tras taza de café,
con los ojos fijos en los bocetos frente a ella. Lo sé, Felipe, respondía ella, el cansancio evidente en su voz. Pero necesito terminar esto. Prometo que cuando lo termine, tomaré unas vacaciones. Los dos. Lamentablemente, ese día nunca llegó. Después de una larga reunión en otra ciudad, Micaela decidió tomar el camino de regreso a casa, a pesar del agotamiento. Creía que podría llegar a casa, descansar en los brazos de Felipe y encontrar la paz que tanto necesitaba. Pero el destino tenía otros planes. Micaela nunca llegó a casa. Un camión descontrolado chocó contra su auto en la solitaria carretera, arrebatándole la vida en esa noche fría y fatídica. La noticia del accidente llegó como un golpe en el estómago para Felipe, dejándolo aturdido, incapaz de creer que la mujer que amaba, que aún estaba viva y vibrante en su memoria, ya no existía. Y así, la alegría que una vez irradiaba de la vida de Felipe desapareció, reemplazada por una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Perdió más que a su esposa ese día. Perdió a la mujer que amaba, su compañera, su amiga, su pilar. Perdió su luz. La partida de Micaela sumió a Felipe en un abismo de tristeza y desesperación. Él, que una vez fue un hombre fuerte y decidido, se convirtió en una sombra de lo que solía ser. Se sentía como si una parte vital de él hubiera sido arrancada, dejando un vacío que nada podía llenar. El dolor era tan insoportable que Felipe buscó refugio en el fondo de una botella, ahogando su tristeza en el amargo líquido. Quizás así pueda olvidarte, Micaela, murmuraba para sí mismo, sirviendo otra dosis de whisky. Sin embargo, el alcohol solo lograba adormecer el dolor, y cada mañana regresaba más fuerte, junto con la resaca y la culpa. Dejó de comer, descuidando su propio cuerpo, como si quisiera castigarse por no haber podido proteger a Micaela. La figura antes fuerte y vibrante de Felipe se convirtió en una cáscara débil y frágil. Ya no tenía fuerzas para ir a trabajar y terminó perdiendo su empleo. La ayuda llegó en forma de un viejo amigo, que lo llevó a un grupo de apoyo para alcohólicos. Con esfuerzo y determinación, Felipe logró dejar el vicio. Sin embargo, el alivio que esta victoria debería haber traído fue opacado por la cruel realidad que lo esperaba. Estaba completamente solo y sin recursos. Felipe, ya no puedes quedarte aquí, dijo el dueño del pequeño departamento que alquilaba, entregándole una carta de desalojo. Felipe simplemente asintió, sin tener fuerzas para protestar. Así, se encontró en la calle, sin un techo sobre su cabeza y sin nada más que la ropa que llevaba puesta. La vida que había construido se desmoronó y pasó a vivir de la caridad, vagando sin rumbo, un reflejo de la angustia y la desesperanza que consumían su alma. En medio del caos, sin embargo, un recuerdo persistió, la bondad y el amor de Micaela, quien le había enseñado que incluso en las peores situaciones, aún había espacio para la compasión y la empatía. Ese recuerdo, aunque doloroso, fue lo que lo mantuvo en movimiento, incluso cuando todo parecía perdido. En las calles, Felipe encontró una nueva realidad, donde cada día era una batalla por la supervivencia. El sol que antes calentaba ahora quemaba su piel desprotegida. Las noches eran un tormento, con el frío cortante colándose por los agujeros de su ropa y la dureza del concreto aplastando sus huesos. La vergüenza lo acompañaba en cada paso, un peso constante que lo arrastraba hacia abajo. «Esto no eres tú, Felipe», murmuraba para sí mismo, pero no veía una salida de su situación. Las miradas de desprecio de las personas que pasaban solo confirmaban su miedo de haber caído en el olvido. La búsqueda diaria de alimento era una lucha, una necesidad humillante de extender la mano y pedir. «Por favor», decía, bajando la mirada, el orgullo y la dignidad que antes tenía ahora eran fragmentos distantes de un pasado que parecía toda una vida atrás. Sin embargo, en medio de esta desoladora realidad, Felipe encontró una chispa de humanidad. Algunos otros sin hogar mostraban solidaridad, compartiendo lo poco que tenían, mostrándole que incluso en situaciones adversas, la empatía y la bondad aún tenían espacio. «No estamos solos en esto, Felipe», dijo un hombre mayor, pasándole un pedazo de pan. «Nos ayudamos mutuamente como podemos». Estos gestos, pequeños pero significativos,
Mantuvieron a Felipe a flote, recordándole que incluso en la más profunda oscuridad, una luz de esperanza puede brillar. Así, pasaron 2 largos y arduos años desde que Felipe se encontró en las calles. El joven prometedor que una vez lideró obras con confianza y pasión ahora parecía una mera sombra, un extraño en su propio cuerpo. La vida había cobrado un alto precio, y las marcas del dolor y el sufrimiento eran evidentes en su rostro envejecido prematuramente y en su mirada perdida. En una noche particularmente fría, Felipe buscó refugio bajo la sombra de un gran árbol. Enrollado en un rincón, intentaba encontrar algo de calor en su abrigo roto y sucio. El silencio de la noche solo se rompía con el sonido de sus dientes chocando por el frío. Sin embargo, el silencio fue interrumpido repentinamente por risas altas y crueles. Antes de que Felipe pudiera entender lo que estaba sucediendo, sintió el impacto de golpes y patadas en su cuerpo. Eran jóvenes, riendo como si el dolor que estaban infligiendo fuera solo una diversión. Felipe intentó protegerse, pero el reflejo que una vez fue rápido y preciso ahora era lento e impreciso. El dolor explotaba en su cuerpo, cada golpe y patada como una ola que lo ahogaba cada vez más en la desesperación. Sin embargo, cuando parecía que Felipe sería engullido por la oscuridad, una voz fuerte y firme cortó la noche. «Deténganse ahora mismo. Voy a llamar a la policía», gritó un señor, con una expresión de enojo e indignación en su rostro. Los jóvenes, asustados, huyeron en la noche, dejando a Felipe herido y conmocionado. El señor, cuyo nombre era Silvestre, se acercó a él con expresión de preocupación. «Esos chicos no tienen un ápice de humanidad», murmuró Silvestre, alimentando a Felipe con una sopa caliente y cuidando con delicadeza sus heridas. En ese momento, Felipe sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Quizás la vida aún tenía algo más que ofrecerle. Silvestre y Felipe se encontraron bajo el mismo árbol a la mañana siguiente. Una conexión inesperada se había formado entre ellos, basada en la compasión y la humanidad que ambos aún conservaban, incluso frente a la adversidad. Mientras los pájaros cantaban sobre ellos, Felipe abrió su corazón. Habló de su vida antes del caos, de su próspera carrera, del amor arrebatador por Micaela y de cómo su muerte lo había llevado a la ruina. Las palabras fluían libremente, como un río que había sido represado durante mucho tiempo. «Lo tenía todo, Silvestre. Y ahora no tengo nada», admitió Felipe con voz baja y quebrada. Escuchando atentamente, Silvestre asintió, sus ojos reflejando la empatía que sentía. Luego, contó su propia historia. Reveló que tenía un hijo que había enfrentado adversidades similares. Su hijo, que venía del interior con sueños y esperanzas, había enfrentado dificultades e incluso había vivido en la calle, pero logró recuperarse y ahora era dueño de una gran constructora. Nunca olvidó de dónde venía, Felipe, dijo Silvestre, el orgullo claro en su voz. Me sacó del interior y me dio una vida que nunca imaginé. Un lujoso apartamento que él mismo construyó. Días después, Silvestre encontró a Felipe nuevamente. En sus manos llevaba un conjunto de ropa nueva y dinero para un corte de pelo. Hablé con mi hijo, explicó Silvestre, una suave sonrisa formándose en su rostro. Quiere conocerte, Felipe. Quiere darte una oportunidad. El corazón de Felipe dio un salto. Las palabras de Silvestre se esparcieron en el aire, llenando el vacío de esperanza. Felipe levantó la mirada, encontrando la sonrisa de Silvestre. Gracias, Silvestre. Gracias por creer en mí, dijo Felipe, la gratitud llenando sus palabras. Una nueva oportunidad se vislumbraba en el horizonte, un nuevo amanecer después de la noche más larga y oscura. Aunque todavía llevaba consigo las marcas de los años en las calles, Felipe ahora irradiaba una nueva luz en sus ojos. La posibilidad de una nueva vida hizo que el miedo y la ansiedad se transformaran en motivación y determinación. Se vistió con su ropa nueva, se cortó cuidadosamente el cabello y se preparó para la entrevista en la empresa de construcción de Silvestre. Mientras caminaba por los pasillos de mármol de la grandiosa empresa, no pudo evitar sentirse como un extraño en ese entorno lujoso. Al entrar a la sala para la entrevista, su corazón se detuvo por un momento.
Allí estaba él, Gabriel, el hombre a quien había salvado de un brutal ataque hace 10 años. La última vez que lo vio, Gabriel era solo un hombre en dificultades, al igual que él. Ahora, era un exitoso empresario, alguien que superó la adversidad y construyó una vida mejor. El reencuentro estuvo lleno de emociones intensas. Gabriel, con los ojos llorosos, miró a Felipe y dijo: «No puedo creerlo. Eres tú, Felipe. Me salvaste aquel día, te debo mi vida». Felipe, con una sonrisa amarga y gentil, simplemente asintió con la cabeza. «No me debes nada, Gabriel. Solo hice lo que era correcto en ese momento. Y ahora, mira a dónde has llegado, has construido algo increíble aquí». Gabriel sonrió, una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. «Y ahora es mi turno de hacer algo correcto», dijo. «Me ayudaste cuando estaba en una situación desesperada, Felipe. Y vi en tus ojos el mismo dolor que yo llevaba conmigo en aquellos días, entiendo tu dolor y quiero ayudarte, como tú lo hiciste por mí». Los dos hombres, unidos por un pasado difícil y un acto de bondad que cambió el curso de sus vidas, se quedaron allí, en silencio, compartiendo un momento de profunda comprensión y gratitud. Al final, la historia de Felipe es una prueba de que todo bien que se hace, de alguna manera, vuelve. La bondad y la justicia que mostró al ayudar a Gabriel aquel día terminaron regresándole, dándole una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y construir una vida mejor. ¿Te gustó este video? No olvides darle like. Suscríbete también a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima.